vídeo de hoy te voy a decir cómo hacer un panel de los deseos hechizado o un tablero de los sueños. Se llama de muchas maneras. Es un panel donde vamos a colocar todo lo que deseamos tener en nuestra vida. Este vídeo se lo dedico a Águeda, que el otro día estuvo ella haciendo su panel y nos lo estuvo mostrando, y así que digo, pues bueno, voy a hacer un vídeo donde digo cómo hago yo mi panel de los deseos hechizado, y así aprovecho y te lo dedico. ¿Qué es un panel de los deseos, un tablero de los sueños? Pues es un espacio en el que colocamos pues imágenes, objetos, elementos que sean significativos para nosotros con lo que queremos conseguir en nuestra vida, eso sí, en un futuro cercano. Lo puedes hacer sobre cartulina, corcho, cartón, incluso en la portada de tu diario, incluso en una de las páginas de tu grimorio, es decir, el sitio en el que tú haces tu tablero de visión, tu panel de los deseos, ese sitio lo eliges tú. Porque es una herramienta que tú utilizas para manifestar tus metas. Ten en cuenta que todo lo que tú pongas en ese tablero, en ese panel, es lo que tú quieres conseguir. Tanto cosas que quieras conseguir, situaciones que quieras vivir, experiencias que quieras disfrutar. Cada uno tiene su deseo. Funciona a través del principio de la ley de atracción, es decir, lo similar atrae a lo similar. Lo que significa que si vibras en una misma frecuencia con lo que quieres conseguir, pues quiere decir que atraerás personas, cosas, situaciones, vivencias que tengan esa misma vibración. Además, ¿qué te va a aportar el panel de los deseos? Te aportará el saber lo que quieres verdaderamente en tu vida. ¿Por qué? Porque en el momento que tú comiences a buscar imágenes, a plantearte qué es lo que quiero tener en mi vida, qué es lo que quiero vivir en mi vida, te darás cuenta también que muchas de las cosas que dices, me gustaría tener esto y hacer esto y viajar a tal sitio, según lo vayas buscando, te vas a plantear, va a haber un momento en el que te vas a plantear, pues, ¿verdaderamente quiero esto o no lo quiero? Es decir, el panel de los deseos también te va a aportar eso, el que tengas claro qué es lo que quieres, qué crees que quieres, y te das cuenta de cosas que no quieres tener en tu vida. Es decir, tómate tu tiempo cuando estés buscando todos esos objetos, todas esas imágenes, cuando estés pensando qué quiero verdaderamente en mi vida, tómate tu tiempo, no lo hagas nunca con prisa, no lo hagas a la ligera. El panel de los deseos, al fin y al cabo, te va a mantener enfocado en tus objetivos. Y como te digo, no solo cuando lo haces, una vez que ya lo tengas hecho y sobre todo que ya lo tengas hechizado, cuando tú mires todos los días ese panel, te vas a dar cuenta del objetivo que tienes, lo que quieres conseguir, tu actitud ese día o cada día, evidentemente, porque lo tienes que mirar todos los días, ya va a ir predispuesta a que consigas tus objetivos. Lo normal es colocar tu panel de los deseos en un lugar visible, porque así cada vez que lo mires cada día, recordarás qué es lo que quieres verdaderamente. Y ese recordatorio fortalecerá tu intención todos los días. Los paneles de visión, aunque no son un elemento intrínsecamente brujo, pero son un complemento perfecto para tu caja de herramientas mágicas, porque toda la magia se beneficia cuando se tienen las intenciones claras y fuertes. Así que te explico cómo hacer tu panel de los deseos hechizado. El primer paso es reunir todos los materiales, que seas muy creativo y que te dejes llevar por tu intuición. Yo te voy a mostrar pues una serie de fotografías que no tienen nada que ver con lo que yo quiero atraer en mi vida. Bueno, una de ellas sí tiene que ver con lo que quiero atraer en mi vida. Pero tú tienes que pensar qué es lo que quieres, qué cosas podrían llegar a tu vida que te harían feliz. Ojo, te digo, enfócate en lo que quieres, no te enfoques en lo que necesitas. Recorta imágenes pues, de revistas, de libros que ya no sirvan. Si tienes frases motivadoras que para ti sean importantes, también las puedes escribir para ponerlas en tu panel. Incluso objetos, le vamos a poner al panel de los deseos hechizado, le vamos a poner hierbas, le puedes poner piedras, los elementos que tú quieras y que veas que son adecuados para lo que quieres atraer. Es igual que cuando hacemos un hechizo, que a lo mejor ponemos un poco de cáscara de naranja porque aporta suerte y dinero. Bueno, pues también le puedes poner cáscara de naranja si quieres porque aporta suerte y dinero. Es decir, tienes que hechizar tu panel con todo lo que tú quieras conseguir. Lo que sí te voy a decir
es que todo lo que tú pidas tiene que estar disponible para ti. Es decir, tú no puedes decir, quiero tener el éxito que tiene tal persona, porque ese éxito lo consiguió esa persona y el universo se lo concedió a esa persona. Y además te digo una cosa, como quieras ser igual que otra persona, solo vas a recibir frustración. Yo todas las personas que conozco que han querido ser iguales que otras, al final han terminado frustradas. Porque nadie es igual a nadie, te tendría que volver a hacer el mismo padre y parir la misma madre, y eso es imposible. Es decir, pide ser incluso mejor que otra persona, parecida a otra persona, pero por favor nunca pidas tener un éxito o tener lo que tiene otra persona. Pide lo que verdaderamente quieres para ti. Pasa lo mismo con una casa. Yo quiero esa casa. Bueno, pues si esa casa tiene dueño, el universo ya se lo concedió a ese dueño. Y si se lo concedió a él, quiere decir que a ti no te lo va a conceder. Así que cuando pidas una casa, pidas un coche, pidas algo material, intenta visualizarlo, pero esa casa tiene que estar en venta, o esa casa por algún motivo, por herencia o por lo que sea, tiene que estar disponible para ti. Es decir, todo lo material que no pertenezca a otra persona. Pasa lo mismo en que quiero atraer el amor. Si quiero atraer el amor, pon símbolos de amor. No pongas fotos de parejas amándose, porque ese amor fue concedido para esas personas que están en esa imagen. Entonces, si no tienes una imagen en la que tú estés amando, pues pon símbolos de amor, no pongas imágenes de personas. Quiero construir una familia, pues no pongas la foto de una familia. Es decir, todo con símbolos. Ahora bien, tú tienes tu familia y quieres consolidar tu familia y ser feliz con tu familia, entonces sí, pon fotos de tuyas con tu familia disfrutando. Quiero casarme con mi pareja, pues pon una foto en la que tú y tu pareja estéis disfrutando, y bueno, y aún así algunos objetos que simbolicen una boda. Esto quiero que quede muy claro. Todo tiene que ser con imágenes tuyas o imágenes que estén disponibles para ti, y nunca poner imágenes de otras personas disfrutando algo que tú quieres disfrutar. Bueno, todo esto creo que te lo voy a repetir mientras te digo cómo se hace el panel y mientras lo hechizamos. Y de todas maneras, si algo se me escapa, ya sabes, me preguntas en los comentarios y yo en la mayor brevedad posible te respondo. Así que nos vamos a poner manos a la obra y vamos a hacer el panel de los deseos. Yo te voy a mostrar cómo voy a hacer este panel. Este panel es ficticio, es decir, aquí no van a estar mis sueños, aquí no van a estar mis deseos, pero los deseos que yo le voy a ir poniendo es pues los habituales que más o menos podemos tener todos, pero bueno, luego tú le vas poniendo lo que específicamente sea para ti, lo que tú específicamente quieras en tu vida. Voy a utilizar un panel de corcho. Además, por su color, ese color marrón, ese color tierra, simboliza también donde yo quiero sembrar todos mis sueños, todos mis deseos para que florezcan. El primer paso, con un poco de pegamento, con una barrita de estas de pegamento, haces una espiral, partiendo desde el centro. El motivo de hacer la espiral es porque ahora le vamos a pegar sal. Puedes usar sal normal, sal negra si la tienes hecha. Yo voy a utilizar sal dorada porque normalmente para conseguir todas esas cosas necesitamos que el dinero fluya, y entonces la sal dorada me va a ayudar a atraer el dinero. Si quieres que te diga cómo se hace la sal dorada, ya sabes, en los comentarios me lo dices y a ver si me animo y te lo digo cómo se hace. Entonces, en el mismo sentido, en el de las agujas del reloj, rociamos el panel con la sal. El hecho de hacerlo en espiral es para que la energía fluya, la energía de todo lo que quiero poner aquí. Evidentemente, cuando el panel lo vaya a poner de manera vertical, se va a caer bastante sal de la que ha quedado aquí, pero alguna se le va a quedar pegada, y es lo que al fin y al cabo interesa. Con 2 trozos de cuerda dividimos el panel en 4 secciones. Así. Yo la estoy sujetando con chinchetas, ¿vale?
El hecho de dividir el panel en 4 secciones es porque quiero que represente cada sección a una atalaya. Te recuerdo que es un panel de los deseos mágico, que va a ser hechizado. Entonces esta representa la atalaya del norte, la atalaya del este, la atalaya del sur y la atalaya del oeste. En el centro yo le ato un trozo de cordón rojo, un cordón que sea de fibra natural, este es de algodón. Y que sea rojo es porque el rojo representa el éxito, la protección y el amor. Es importante porque tenemos que amar todo lo que deseamos. Y ato las 2 cuerdas. Así, con un solo nudo. Lo dejamos colgando, luego ya te diré cómo usaremos este cordón. Pues tienes que colocar tu foto. Yo pongo la foto de esta señora que es muy mona, pero tiene que ser tu foto. Bueno, pues las fotos también las voy sujetando, en este caso con chinchetas, en las 4 esquinas. Así que quede bien sujeta, porque tu imagen es la que va a dirigir esa energía hacia los 4 elementos y hacia todos los deseos que tú pongas. En la atalaya del norte, que representa a la tierra, y la tierra es fertilidad y estabilidad. Si quieres formar una familia, pues pones una foto de una familia. No te recomiendo para nada que pongas fotos de familias que no sean la tuya. Si tienes la foto de tu familia, en un momento en el que estéis felices, si quieres que tu familia siga creciendo esa felicidad y esa armonía, pon una foto en la que tú, con tus hijos, con tu marido o con tu esposa, estéis en un momento feliz. Si lo que quieres es formar una familia, pon una familia simbólica. No pongas imágenes de otras personas que no tengan nada que ver contigo. Y otra cosa que también, donde podemos edificar y sembrar esa estabilidad, pues puede ser una casa, si te quieres comprar una casa. Con la casa te digo lo mismo, pero la casa que tú quieras tiene que estar disponible para ti. Yo voy a poner esas 2 imágenes. Ahí todo lo que sea sembrar donde tú quieras esa estabilidad y esa fertilidad, pues tiene que ir en la atalaya del norte. Además también puedes poner alguna frase. Yo en este pongo que estoy agradecida por todo lo que he recibido y por todo lo que está por venir. Y lo pondría aquí. Pero también necesito dinero, no solamente para comprarme la casa, sino para muchas cosas más que voy a tener que voy a colocar en mi panel. Pues puedes rellenar tu cheque del Banco del Universo, donde pongas tu nombre y la cantidad que quieres. No, ojo, no la que necesitas, porque si yo le digo al universo necesito, el universo me va a decir tus deseos son órdenes, vas a seguir necesitando. Entonces no, quiero tal cantidad, la que tú quieras, o la que tú quieras incluso ganar cada mes. Tú puedes poner tu nombre y la cantidad que quieres ganar al mes. Si tú ves que con tus actos, con tu predisponibilidad, vas a hacer lo suficiente para ganar esa cantidad, pues puedes poner quiero ganar al mes 10.000 euros, por ejemplo, y si no, pues 2.000 o 5.000, la cantidad que tú quieras. Este cheque te lo puedes descargar de manera gratuita, está en mi blog, en la descripción del vídeo te dejaré el enlace para que te lo puedas descargar si quieres, y si no, pues haces uno tú como tú quieras hacerlo. Y este lo voy a poner aquí, justo encima de la foto, porque así que apunta a la atalaya del este y a la atalaya del oeste, que también ese dinero tanto para una como para otra. La atalaya del este está representada por el aire, y aquí podemos poner todos los deseos que tenemos respecto a las ideas, la creación, la inspiración, inteligencia, viajes, libertad. Entonces, si tú estás haciendo unos estudios, pues ahí, si no sabes qué camino tomar todavía, pues algo que represente el que te venga esa inspiración. Si quieres viajar, pues el sitio al que tú quieras viajar, ¿vale? Pones una ahí y otra. Igualmente, también pones una frase que te inspire a lo que quieres conseguir con la atalaya del este. Y yo voy a poner, pues soy la energía que quiero atraer. Pero tú puedes poner las que a ti te atraigan, las que tú quieras. Ya te digo, esto es un ejemplo para que tú sepas cómo tienes que hacer el tuyo. La atalaya del sur, que está fortalecida por el elemento fuego.
El elemento fuego nos va a aportar purificación, voluntad y energía. Entonces, algo como el amor propio, representativo del amor propio, lo veo ideal para ponerlo en esta atalaya, y algo que veo en casi todos los paneles de los deseos, que es perder peso. Todo lo que tú quieras pedir que tenga que ver con esa fuerza de voluntad y energía, pues en la atalaya del sur, en la atalaya del fuego. Y en la atalaya del oeste, que tiene la fuerza del agua, y asociamos el agua con la pasión, la emoción, la curación, la purificación y la limpieza. Así que aquí todo lo que tenga que ver con salud, incluso si quieres atraer el amor, y no tienes pareja, pon símbolos de amor. No pongas a una persona que no tenga nada que ver en tu vida. Si tú tienes la foto de esa mujer o ese hombre que tú quieres atraer a tu vida, pues pones la foto de esa persona. Si tú tienes ya tu pareja y quieres que se consolide tu relación, pues puedes poner ahí una foto de vosotros dos en un momento bonito. Pero si no tienes el amor y quieres que el amor entre en tu vida, pon símbolos, no pongas la imagen de ninguna persona. Y aquí también voy a poner, pues si me quiero comprar un coche. Yo he dicho que este panel no tiene nada que ver conmigo, pero lo del coche sí. Yo llevo poniendo en mi panel de los deseos un Mini. Antes lo ponía amarillo, ya no lo quiero amarillo, ya lo quiero rojo. Y aunque me compre otro coche, todavía esto es lo único que a mí me queda por llegar con mi panel de los deseos. Espero que en el que yo haga ahora ya tener el Mini. Si es así, os hago un vídeo donde yo os enseñe mi Mini, porque yo espero tener el Mini. Y aquí igualmente ponemos una frase, y yo aquí pongo pues que escojo la calma por encima de la ansiedad. Pero tú pones las frases que tú quieras, las puedes poner así recortadas, también las puedes escribir, eso queda a tu gusto. Y esta, que aquí en la atalaya del sur no la había puesto, pues pongo esta, que todo lo que necesito está en mí, y la pongo ahí. Yo le he clavado chinchetas a todas las imágenes con el objetivo de que cuando yo ya consiga el Mini, le quito la chincheta y ya pongo ahí otra cosa que quiera conseguir. Con el cheque pasa exactamente igual, porque yo puedo poner aquí una cantidad que yo crea ahora mismo viable, pero según vaya consiguiendo esa cantidad, luego voy a querer más, porque los humanos somos así, no somos conformistas, siempre queremos más. Pues quito ese cheque y luego vuelvo a poner otro con otra cantidad. También, si te fijas, yo he intentado que el cheque entre tanto en la atalaya del este, que es donde tengo pues la ilusión, por ejemplo, de ir a Egipto, ¿no? Y en la atalaya del oeste, que es donde yo necesito el dinero para comprarme el coche. Entonces ese es el motivo por el que el cheque lo pongo en ese sitio. Ahora, además de las imágenes, ojo, tantas imágenes como quieras, y frases o las palabras que tú quieras poner. Tienes que dejarte llevar, es tu panel de los deseos. Bueno, pues además de las imágenes también le vamos a poner cositas que tengamos. Por ejemplo, yo le voy a poner esta mariposa. Primero porque me encanta la mariposa, de hecho mi símbolo es la mariposa. Y precisamente esta porque cuando yo celebré mis bodas de plata, pues Miriam hizo estas mariposas para regalarlo a todas las invitadas. Y como no sé si llegaré a las bodas de oro, pero me gustaría llegar a las bodas de oro, puede que sea masoquista, me he casado ya con este hombre 2 veces. También puse en mi primer panel de los deseos encontrar el amor, parece que lo encontré. Bueno, pues lo pongo la mariposa también como símbolo de que quiero que mi matrimonio perdure y siga feliz. Pues tú, el símbolo que tú tengas respecto a lo que tú quieras conseguir. Entonces me ayudo con estas pincitas y en la cuerda, porque así lo tengo en la atalaya del oeste, donde tengo el amor, y en la atalaya donde tengo a la familia, fruto de ese amor. También puedes colgar una llave para que, simbolizando esa apertura de caminos, ese nuevo camino que puede tener tu vida según vayas consiguiendo tus deseos. Pues bueno, esa llave la voy a poner aquí. La puedes aguantar con pincitas o la puedes aguantar con una cuerdecita, eso ya a tu gusto. Y ahora le voy a poner una planta, un elemento vegetal representativo a lo que me aporta esa planta y a la atalaya en la que la voy a colocar.
Yo voy a colocar en la atalaya del norte el algodón. Esto es algodón natural, recogido de su planta, porque aporta suerte y protección. Entonces, si tú no tienes algodón natural, pues puedes poner cualquier planta o elemento vegetal que tú tengas que aporte esa suerte y esa protección. Y además porque es una planta que está también regentada por el elemento tierra, por eso la voy a poner en la atalaya del norte. En la atalaya del este voy a poner esta pluma, que también es muy representativa del elemento aire. Y en la atalaya del sur, que su elemento es el fuego, voy a poner una hoja de laurel, que el laurel nos aporta fuerza, nos aporta éxito y además es también una planta que está regentada por el fuego. Y aquí le voy a poner sauce a la atalaya del oeste, que su elemento es el agua, y el sauce también tiene como elemento el agua, que nos aporta estabilidad emocional y protección. También le puedes poner cuarzos, piedras, cristales y cualquier tipo de amuleto que para ti sea importante. Yo le he puesto estas hierbas, pero tú le puedes poner las hierbas que tú quieras. Eso sí, busca que sea una hierba que tenga el elemento tierra, elemento aire, elemento fuego y elemento agua. Y también sabiendo lo que te aporta cada hierba según los deseos que tú has puesto en tu panel. Y ya también como si lo quieres decorar y ponerle unas flores, piedras, lo que tú quieras. Ahí tienes que dejar volar tu imaginación, tu creatividad, es tu panel, son tus deseos, son tus sueños y déjate llevar. Ya te digo, esto es simplemente una muestra de cómo se hace. Ahora bien, en un mortero pon un poco de cada elemento vegetal que le hayas puesto al panel. Yo voy a poner esta hoja de sauce, voy a poner una hoja de laurel, como le he puesto en la atalaya del sur, y le voy a poner un poquito de este algodón natural, que además tiene dentro su semillita. Y lo dejamos ahí apartado. Y también le voy a agregar un poquito de la sal que le he puesto al panel. Si le has puesto sal blanca, pues sal blanca, sal negra, la sal que le hayas puesto. Y ahora vamos a hechizar este panel, que es el panel de los deseos hechizado. Yo aquí estoy moliendo, machacando un poco, pues todos los ingredientes vegetales que le he puesto. Tú tienes que moler aquí, pues los elementos vegetales que tú le pongas a tu panel. También le he agregado un poquito de la sal con la que he comenzado a hacer el panel. Bueno, pues ahora con esta mezcla, en un recipiente, agregamos un pellizquito de la mezcla y le agregamos agua. Bien, pues este es el elemento agua y lo ponemos en la zona que está representada por el agua, que es la atalaya del oeste. Con el resto de la mezcla le agregamos un poquito de una resina pues que tengamos. Yo en este caso le voy a poner un poco de mirra, pero le puedes poner la resina que tú tengas, copal, incienso, la resina que tú tengas. Mezclas un poquito y en otro recipiente con una pieza de carbón la prendes. Te aconsejo que agarres el carbón con unas pinzas para no quemarte. Así. Y un poquito de esta mezcla lo agregas como incienso y lo colocas en la atalaya del este, que ya sabes que se representa con el aire. Y en la atalaya del norte, que lo representa el elemento tierra, ponemos la sal que hemos utilizado pues para limpiar el panel y para darle la energía al panel. Y en la atalaya del sur, que está representado por el fuego, ponemos una vela. En este caso te aconsejo que sea una vela blanca, el tamaño pues que tú quieras. Puede ser de las finas largas, puede ser un velón, ya eso lo decides tú, pero sí que sea un poco alta.
de las pequeñitas de té, no. Y en la vela, con un objeto punzante, tienes que escribir tu nombre desde la mecha hacia la base. ¿Por qué desde la mecha hacia la base? Porque queremos que la energía del fuego atraiga a nuestra vida pues todos estos nuestros deseos. Escribes tu nombre y en la otra parte de la vela tienes que hacer tantas muescas o señales como deseos tengas en tu panel. Es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deseos he puesto yo en este panel. Y tendrías que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero no tan rápido como lo he hecho yo, sino desde arriba hacia abajo, mirando el deseo que estás pidiendo, visualizando el deseo que tú estás pidiendo con esa imagen y haciendo la señal en la vela. Te centras en el siguiente deseo, así sucesivamente, pues tantas señales, una línea, un puntito, las muescas como tú las quieras hacer, pero cada una tiene que representar a cada uno de los deseos que tienes puesto en tu panel. Y con el agua que hemos preparado con las hierbas, primero unges tu nombre, luego unge cada una de esas muescas o señales que hayas hecho en la vela y luego consagras la vela, pues visualizando cómo vienen todos esos deseos a tu vida, disfrutándolos como si ya los sintieras en tu vida. Tienes que visualizar cómo cada uno de tus deseos, de tus sueños se materializan y llegan a tu vida. Una vez que ya la tengas la vela consagrada, la tienes que poner en la atalaya del sur, es decir, el agua en el oeste, la sal en el norte, el incienso en el este y el fuego en el sur. Dando cada vez un poquito más de incienso y antes de prender la vela la apartamos y aquí habíamos dejado el cordón colgando. Pues le vamos a aplicar a nuestro panel de los sueños, al tablero de los deseos, la magia de los nudos. Entonces, con mucha concentración, con mucha tranquilidad, haces un nudo y con el primer nudo dices comienza el hechizo. Un segundo nudo y mientras haces el segundo nudo dices con el segundo nudo se hace verdad. Con el tercer nudo dices así será. Con el cuarto nudo este poder almacena. Con el quinto nudo fijo todo lo que quiero en mi vida. Con el sexto nudo el poder transformaré. Y con el séptimo nudo así está sellado. Dejas ahí, lo que sobre lo puedes cortar si quieres y si no pues lo dejas ahí colgando y ahora ya prendes tu vela. Y tienes que dejar el panel así con todos los elementos, con el agua, con la tierra, con el aire y con el fuego hasta que la vela se termine de consumir por completo. Y una vez que la vela ya se haya terminado, ya puedes utilizar tu panel de los deseos, tu tablero de los sueños. ¿Cuándo puedes hacer este hechizo del panel de los deseos? Lo puedes hacer durante todo el año. Siempre te voy a recomendar que sea o con la luna llena, que le va a aportar esa fuerza a todos tus deseos, a todos tus sueños, o con la luna nueva, para provocar ese cambio de situación, es decir, que la situación cambie y todo lo que tú quieres en tu vida se comienza a manifestar. Una buena época para hacer este tablón de los deseos también es cuando finaliza el año, porque también puedes plasmar aquí pues todos tus objetivos para el próximo año. También cuando sea tu cumpleaños, independientemente de cómo caiga la luna el día de tu cumpleaños. Es tu cumpleaños, tienes el sol en tu signo, o sea, también lo puedes hacer.
para lo que tú quieres en ese nuevo año que comienza para ti. Es decir, lo puedes hacer durante todo el año, pero si eliges una luna, que sea luna nueva o que sea luna llena. Y si no, pues cuando finaliza el año, para atraer todo esto a tu vida. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este vídeo, te haya gustado este panel. Si haces tu panel, me lo puedes mostrar. Me encantaría ver tus sueños, me gustaría ver tus deseos y así entre todos poderle dar fuerza y que lleguen muchísimo antes a tu vida. Así que si lo quieres compartir conmigo y con todos nosotros, a través de mis redes sociales me puedes enseñar tu panel si quieres. Y si no, que te lo guardas en tu intimidad. Y si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, me das un like, te suscribes, activa la campanita, te escribe un comentario diciéndome qué te ha parecido este vídeo. Y ya nos vemos en el próximo. Un beso.